Esta es KTFS 1400 Texarkana. Son las 5:20. Aquí están las noticias KTFS 2020 para personas con visión. La artillería comunista bombardea posiciones estadounidenses al sur de la zona desmilitarizada entre los dos Vietnam. El fuego que continuó durante la votación del sur de Vietnam mató a 8 marines estadounidenses y hirió a 20. Impulsado por el incidente del Golfo de Tonkin, está en camino de convertirse en una guerra a gran escala. Pequeños números de asesores se convierten en decenas de miles de hombres de combate, mientras la nación expande su participación en una guerra que pocos estadounidenses comprenden. Los Estados Unidos tienen la intención de permanecer en Vietnam, suficiente para que el gobierno de Vietnam del Sur organice y entrene a sus propias fuerzas militares para mantenerse por su propio poder. Pero a medida que aumentan las tensiones, el presidente Lyndon B. Johnson y su administración luchan por encontrar el nivel adecuado de implicación, esperando contener la amenaza comunista que viene desde Vietnam del Norte. A medida que los soldados desembarcan, 1965 es el año en que realmente comienza la guerra de Vietnam. 14 de noviembre de 1965. El primer gran conflicto entre el ejército de los Estados Unidos y los vietnamitas del norte ocurrirá a lo largo del río Drang y será conocido como la Batalla de Ia Drang. Lo más importante será una dura lección en el implacable terreno de Vietnam. La nueva primera división de caballería incluye un antiguo regimiento, el 7º de Caballería. Antes, su comandante más famoso fue el general George Armstrong Custer. Su primera batalla puede ser paralela a la propia ignominiosa derrota de Custer. La primera caballería está en caliente persecución de un regimiento norvietnamita que se retira del intento de destrucción de un campamento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. En este día, el primer batallón del 7º Regimiento de Caballería se encuentra en el valle de Ia Drang en una misión de búsqueda y destrucción. 16 helicópteros trasladan a la compañía Bravo del comandante del batallón, teniente coronel Hal Moore, a la zona de aterrizaje X-Ray en el lado noreste de la montaña Chu Phong. Deben asegurar el área para preparar la llegada de las compañías Alpha, Charlie y Delta. Será una dura lección en el implacable terreno vietnamita. Zona de aterrizaje X-Ray parece engañosamente plano y abierto desde el aire, pero en el suelo es una cuestión diferente. El pasto de elefante de 5 pies es el escondite ideal para los soldados enemigos. Hormigueros enormes salpican la zona, tan grandes que cubren unidades de armas. El coronel Moore sabe que hay tropas del ejército de Vietnam del Norte en la zona, pero desconoce que 3 regimientos esperan cerca para atacar a la compañía Bravo, que está en desventaja numérica. Es un desertor del ejército de Vietnam del Norte, desarmado descubierto por el primer pelotón de Bravo, quien revela al enemigo sediento de sangre que espera en emboscada. Bravo intensifica búsqueda, mientras compañía Alpha llega a asegurar la zona logística. El primer pelotón de Bravo no busca por mucho tiempo. Justo después del mediodía, ellos están flanqueados por ambos lados por una fuerza enemiga de igual tamaño. El segundo pelotón de Bravo corre a ayudarlos. En el camino, persiguen a un escuadrón de tropas enemigas que huyen y pronto quedan aislados del resto del pelotón. Los hombres del tercer escuadrón del pelotón ven a 20 vietnamitas del norte corriendo hacia grandes hormigueros en su flanco izquierdo. El tercero abre fuego. Mientras intercambian disparos, un granadero estadounidense encuentra el rango enemigo y bombea varias rondas de granadas en su posición. Una ráfaga de fuego enemigo corta el flanco derecho del pelotón, matando al heroico granadero y atrapando al resto del escuadrón.
Con un fuerte fuego enemigo desde todos los lados, el tercero logró llegar al cuerpo principal del pelotón y formar un perímetro estrecho. El fuego del ejército de Vietnam del Norte mata a 4 ametralladores estadounidenses y luego usan la M60 del soldado caído contra sus propios hombres. El segundo pelotón de Bravo sigue en desventaja numérica y los otros pelotones se apresuran a ayudar. ¿Llegarán a tiempo? Mientras tanto, Alpha y parte de la compañía Charlie desembarcan a las 13:30 horas. No es un aterrizaje seguro, ya que rondas de mortero de 60 y 81 milímetros golpean la hierba de elefante en el centro de la zona de aterrizaje. El coronel Moore apresura a un pelotón Alpha para ayudar al atribulado Bravo en medio de este caos. El teniente Walter J. Marr, líder del segundo pelotón de la compañía Alpha, impulsa valientemente a sus hombres adelante, en un enfrentamiento desde la zona de aterrizaje caliente y hacia el sonido del fuego enemigo. Sus hombres se unen al pelotón de la compañía Bravo y avanzan. Avistan a un grupo de soldados del ejército de Vietnam del Norte, vestidos de caqui, moviéndose frente a ellos de izquierda a derecha. Es la misma tropa enemiga que había separado al segundo. Ambos lados sufren bajas en el feroz tiroteo. Las tropas del ejército de Vietnam del Norte se separan y, sin que Marm lo sepa, están maniobrando detrás de él. Sin perder tiempo, Marm reúne a sus heridos y envía a un líder de escuadrón a la zona logística con ellos. El hombre regresa poco después. Están rodeados. La situación es sombría para los demás. El batallón de Moore recibe fuego de artillería enemiga en zona de aterrizaje, X-Ray. Las compañías restantes Charlie y la cabeza de Delta solo pueden poner a la mitad de sus hombres debido al tiroteo. El coronel Moore ordena que los 8 helicópteros restantes se mantengan alejados. El segundo escuadrón, aún rodeado por el ejército de Vietnam del Norte, sufre pérdidas de liderazgo a medida que se reducen en mano de obra. El escuadrón de 27 hombres pierde a 8 y sufre 12 heridos. Marm y sus hombres llegan a 100 yardas de este pelotón perdido antes de que el fuego de ametralladora les llegue desde 30 yardas adelante, deteniéndolos en seco. Marm sale al descubierto para localizar la ubicación exacta del enemigo. Al encontrar el búnker, ordena a uno de sus hombres que dispare un arma antitanque ligera contra el búnker Ant Hill. Afectado por la humedad, el arma antitanque ligera falla. Brown toma el cohete arma antitanque ligera, lo rearma y lo dispara él mismo contra el búnker enemigo. Pero no es suficiente. El fuego de la ametralladora sigue llegando. Marm corre a cubrirse al hormiguero. Arriesgando su propia vida, lanza una granada por encima del hormiguero. Soldados del ejército de Vietnam del Norte mueren en la explosión. Los que quedan son asesinados por Marm y su M16. Señala a sus hombres para que avancen. Salen de la cobertura para unirse a él. Luego, una bala del ejército de Vietnam del Norte encuentra su objetivo en la mandíbula inferior de Marm. Llega el médico y lleva a Marm a la zona logística. Se va volando al campamento base, habiendo salvado la misión y las vidas de sus hombres. El sargento Ernie Savage, el cuarto en asumir el mando del pelotón perdido, organiza una defensa y llama a ataques de artillería de precisión, los cuales protegen a sus hombres al hacer retroceder al enemigo. Resisten toda la noche antes de que unidades de ambos primer y segundo batallones se unan a ellos al día siguiente. Por sus acciones ese día, el sargento Savage recibirá la Cruz de Servicio Distinguido. El teniente Joe Marr recibe la Medalla de Honor por su valentía. Los pilotos de helicóptero, el mayor Bruce Crandall y el capitán Ed Freeman, también reciben la Medalla de Honor por sus vuelos de entrada y salida de rayos X, transportando municiones y suministros y sacando a los soldados heridos.
El presidente George W. Bush otorga a Freeman su medalla en el año 2001 y a Crandall la suya en el año 2007. Han pasado más de 30 años desde esas acciones. El mayor Crandall regresó a la base con los hombres para recibir atención médica. En ese momento había cumplido su misión. Pero sabía que los soldados en el suelo estaban superados en número y con poca munición. El mayor Crandall decidió regresar a X-Ray volando. Pidió un voluntario para unirse a él. El capitán Ed Freeman dio un paso adelante. En helicópteros desarmados volaron entre humo y balas. Entregaron suministros muy necesarios. Sacó a más de los heridos, aunque la evacuación médica realmente no era su misión. Si el mayor Crandall se detenía aquí, sería un héroe. Pero no se detuvo. Regresó a X-Ray 14 veces, volando repetidamente al Valle de la Muerte. Hizo esos vuelos sabiendo que enfrentaba lo que más tarde se describió como un riesgo extremadamente increíble para su vida. El mayor Crandall voló 3 helicópteros distintos en un día. 2 estaban tan dañados que no podían volar. Sin embargo, siguió volando hasta evacuar a todos los heridos y cubrir las necesidades del batallón. Cuando aterrizaron en su último vuelo, el mayor Crandall y el capitán Freeman habían pasado más de 14 horas en el aire. Evacuaron a unos 70 heridos. Habían proporcionado una línea de vida que permitió al batallón sobrevivir el día. La citación del capitán Freeman, décadas después de su acción heroica. Los actos desinteresados de gran valor, extraordinaria perseverancia e intrepidez del capitán Freeman estuvieron muy por encima y más allá del llamado del deber o misión y establecieron un excelente ejemplo de liderazgo y coraje para todos sus compañeros. El extraordinario heroísmo y la devoción al deber del capitán Freeman están en consonancia con las más altas tradiciones del servicio militar y reflejan un gran crédito sobre él mismo, su unidad y el ejército de los Estados Unidos. En cuanto a Crandall, su mérito no es menos brillante ni menos esperado. La decisión voluntaria del mayor Crandall de aterrizar bajo el fuego más extremo inculcó en los otros pilotos la voluntad y el espíritu de continuar aterrizando sus propias aeronaves, y en las fuerzas terrestres la certeza de que serían reabastecidos y que los heridos amigables serían evacuados de inmediato. Esto mejoró enormemente la moral y la voluntad de luchar en un momento crítico. Sus acciones proporcionaron un reabastecimiento crítico de municiones y la evacuación de los heridos. Los audaces actos de valentía y coraje del mayor Crandall frente a un enemigo abrumador y decidido están en consonancia con las más altas tradiciones del servicio militar y reflejan un gran crédito sobre él mismo, su unidad y el ejército de los Estados Unidos. A finales de 1965, el ejército de Estados Unidos tenía 184,000 militares en Vietnam del Sur. Se les unen soldados vietnamitas del sur y tropas de combate de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Tailandia. Estas y otras naciones están legítimamente preocupadas por la expansión comunista en Vietnam del Sur, en un momento en que tantos países han caído rápidamente al comunismo. El compromiso de los Estados Unidos para enfrentarse a la expansión comunista y su incapacidad para llegar a una solución diplomática resulta en una guerra que durará otros 10 años después del inicio de Rolling Thunder.